tu amor. Gracias por tu amor para con cada uno de nosotros. Ese amor se derrama sobre todos los que estamos presentes. Nos amas con amor eterno y nos estás mostrando tu misericordia. Tu mano poderosa se posa sobre cada uno de los que están aquí. Hay sanidad, hay fortaleza. Se rompe todo ciclo de dolor, todo desorden físico en cualquier órgano del cuerpo. Decimos shalom, paz, salud ahí. Se manifiesta el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo, que por sus heridas fuimos sanados. Clavamos en la cruz ese problema de salud. No importa la naturaleza, la condición, la situación, no importa el dolor. Estamos en el nombre de Jesús ahora mismo. En el nombre de Jesús, ahora mismo en el nombre de Jesús, todos estamos sanos, sanos completamente en el nombre de Jesús. Estamos sanos por las heridas de Cristo. Recibe, recibe, recibe ese poder que se manifiesta en tu cuerpo ahora mismo. Ese cansancio, esa rigidez, esos huesos, esos tejidos, esos músculos se ordenan en el nombre de Jesús ahora mismo por las heridas de Cristo. Recíbelo, recíbelo. Jesucristo lo hizo. Echa a la cruz, clava en la cruz ese problema, esa situación, ese mal. En el nombre de Jesús resistimos todo aquello que ha venido del infierno. Lo quebrantamos y lo clavamos en la cruz. Establecemos el poder de la resurrección operando en cada una de nuestras vidas, de nuestros hogares, en toda situación financiera, emocional, física, de relaciones emocionales, en el nombre de Jesús, ahora mismo. Y te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio de nosotros, con nosotros y con la palabra que vamos a recibir. Bendecimos tu palabra y establecemos que somos oidores y hacedores de tu palabra y que tu palabra transforma nuestra mente, nuestros corazones, nuestra vida y todo lo que está relacionado con nosotros está sometido a tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén, amén, amén. Saludos a todos, qué bendición. Después de unos cuantos viernes que no estuvimos con Viernes de Poder, ya por fin nos reconectamos. Saludos a cada uno de ustedes fieles, a todos los que están presentes y a los que van a estar una vez yo ponga y vuelva a publicar la grabación, porque el último viernes no lo grabé. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos dando, porque definitivamente es bien importante que nos acordemos de, de lo que estuvimos recibiendo. Vamos a primero eliminar toda la cuestión técnica con la ayuda del Señor. Entramos. Eso, ¿no? Parece que todavía voy a volver de nuevo. Listo. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron. Y contados solamente los varones eran como 5,000. ¿Se acuerdan de ese verso, verdad? Fíjense lo que es el avivamiento, que es el tema que estamos tocando. Y estamos estudiando el libro de los Hechos porque ahí fue donde nació la iglesia. Ahí fue donde comenzó todo.
como les he dicho anteriormente, y por muchos años yo he estado diciendo este concepto. El libro de los Hechos se llama Hechos de los Apóstoles. Es como regularmente en la tradición eclesiástica se ha hablado. Pero a mí me gusta más decir Hechos del Espíritu Santo. Y es un libro que termina sumamente interesante porque termina el apóstol Pablo predicando en lo que se llama su prisión doméstica. O sea, él estaba en una casa y ahí fue que lo mantuvieron hasta que él muere. Eh, la tradición dice que él no muere de muerte de vejez, sino que lo matan. Muere por causa del evangelio. Pero ahí lo deja el libro de los Hechos, predicando la palabra, discipulando, formando discípulos, y eso deja como tres puntos suspensivos, porque el libro de los Hechos del Espíritu Santo es el que arranca, el que comienza, el que inicia lo que debe ser la iglesia, lo que debe ser la vida de la iglesia, lo que debe ser la dinámica de la iglesia, lo que debe ser la actividad de la iglesia, lo que debe ser el cuadro de la iglesia. Y por eso es tan importante que nosotros repasemos y repasemos y repasemos el libro de los Hechos, porque allí está todo el esqueleto, toda la sustancia, todos los elementos que tiene que tener una iglesia en el tiempo que nosotros vivimos. Claro, hay algunas diferencias por los hechos históricos, por las condiciones de los tiempos, pero el mover del Espíritu Santo no puede ser diferente, porque el Espíritu de Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, ahí encontramos todo lo que tiene que ver con la creación de Dios, la visión de Dios en la creación. Pero cuando leemos el libro de los Hechos, que son dos libros que comienzan algo, que son un comienzo. El libro de los Hechos es el comienzo de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo nos enseña a través del libro de los Hechos lo que Él hace con la iglesia y en la iglesia, cómo Él mueve la iglesia. Entonces ya estamos en el capítulo 4 y vemos que repite lo que pasó en el capítulo 2, versos 42 hasta el final, que se convierten miles de personas a consecuencia de la predicación del evangelio. Y aquí en el capítulo 4 estamos en el contexto que fue la última enseñanza que dimos sobre la sanidad de aquel hombre paralítico y las famosas palabras de Pedro. El hombre pidió dinero, estaba esperando que Pedro le diera plata, y lo que Pedro le dice es: no tengo el dinero, no tengo plata, no tengo oro y plata, pero lo que tengo es mucho más valioso. O sea, yo estoy parafaseando, ¿ok? O sea, con una convicción fuerte, con una definición clara de lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, entre ellos al apóstol Pedro, que iban a recibir. Fíjense que el Señor Jesús mismo sopla el espíritu de él sobre los discípulos antes de partir, pero les dice: esperen la promesa, que fue lo que leímos en el capítulo 2, la promesa del Espíritu Santo, que llegó, descendió de una forma espectacular, gloriosa, poderosa. De ahí es que Pedro comienza la proclamación del evangelio. Y cuando está con este paralítico, ¿qué necesitaba él? No necesitaba dinero, necesitaba una liberación. Y por eso Jesucristo vino al mundo, para libertar al hombre de toda atadura que el pecado trajo a la humanidad. Y trajo enfermedades, y trajo parálisis, y trajo divorcios, y trajo esas son consecuencias del pecado en la humanidad. Entonces,
establecimos, basado en esta experiencia, que es bien importante para un avivamiento, tú y yo, estar claro de lo que tenemos, lo que ha sido depositado en cada uno de nosotros. Es el poder del Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que yo, o sea, les conviene que yo me vaya y les enviaré el Consolador. Es porque el mismo Espíritu que operó en Jesucristo y que lo movió a hacer todo lo que hizo, es el mismo Espíritu que vino en nosotros para que, como dijo el Señor Jesús, las cosas que Él hizo, nosotros las hiciéramos también y aún mayores. ¿Por qué? Porque no estamos operando en nuestras fuerzas humanas. Estamos operando en el poder del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Para un avivamiento que viene, estamos estableciendo que nos estamos preparando como iglesia y como personas. Porque voy a decir una y otra vez, el Espíritu Santo te va a usar a ti, ¿sí? Porque por lo regular, cuando pensamos en los milagros y las maravillas y todo esto, pensamos en o los pastores o unas personas especiales o unos evangelistas, unos profetas, una gente de fe, pero no es así. Ya ustedes verán más adelante, cuando leamos la palabra, lo que viene después y cómo te vas a identificar y cómo vas a creer que lo que tienes que entregarlo, tienes que darlo, tienes que ejecutarlo. Lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Levántate y anda y extiende la mano y lo levanta e inmediatamente ese hombre se puso sobre sus pies. Fue sanado de esa fue libertado de esa parálisis. Yo quiero que empieces a creer que tú vas a ser ese instrumento. Tú vas a ser ese Pedro. Tú vas a ser ese Pablo. Tú vas a ser esa persona que el Señor te va a usar poderosamente. Sumamente importante, porque es la unción del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo que nos hace hacer lo que Jesús hizo con la proclamación del Evangelio del Reino. El evangelismo de poder lo estamos llamando. O sea, el Señor te está llamando a ti y a mí a predicar, a proclamar el evangelio y a la vez a demostrar su poder. Es el evangelio de poder o el evangelismo de poder. La predicación, la proclamación y la ejecución del poder del Espíritu Santo sobre el cautivo, sobre las personas que están realmente cautivos del pecado. Vamos a leer capítulo 4, versos 18 al 20. Entonces los llamaron porque hubo una situación demasiado de impacto. Imagínense, ese hombre que estuvo allí paralítico pidiendo dinero por tantos años, que ya todo el mundo lo conocía. Verlo brincando, alabando al Señor en medio del templo, adorando el nombre de Jesucristo, eso causó una conmoción. Y ya leímos en el versículo 4 que miles de personas se convirtieron a Jesucristo, se hicieron discípulos, seguidores de Jesús, como consecuencia de ese testimonio de poder. Por eso se llama evangelismo de poder. Y es a donde nos dirigimos, es hacia donde nos movemos, que todos nosotros vamos a ser instrumentos en el trabajo, en la oficina, en el mall, en donde quiera que el Señor nos ponga y nos lleve para ser el instrumento donde el poder del Espíritu Santo se va a manifestar a través de ti y muchos lo van a ver y muchos se van
a entregar a Jesucristo. Muchos van a hacerse discípulos de Cristo, que es el gran avivamiento que viene en estos últimos tiempos. Entonces, los religiosos, los líderes religiosos que tenían un control sobre el pueblo, los apresaron y les prohibieron. Entonces dice, los llamaron y le advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Dios. Imagínense. Pero Pedro y Juan le respondieron. Y esto es bien importante, amados. Bien importante. Porque esto es una convicción. O sea, nosotros podemos creer, pero las convicciones se viven, se activan. Juzguen ustedes. Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él, porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Qué importante. Bueno, déjenme volver otra vez a esos versos antes de seguir leyendo. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Lamentablemente, mis amados, muchos discípulos hoy no tienen testimonio, no tienen vida de fe, no han experimentado la vida de poder, porque se acostumbraron a simplemente conocer a Jesús, ser salvos, pero no han activado el poder del Espíritu Santo que prometió el Señor Jesucristo en Hechos 1:8, y recibiréis poder. No han activado el llamado de hacer discípulos. No se han sometido. Entonces, tenemos una iglesia en el mundo que vive centralizado en sus propios problemas, en su propia situación. Han perdido el amor y la pasión que Jesús tuvo por las almas, por las vidas. Y pueden tener una persona al lado que está sufriendo una crisis terrible, padeciendo un problema de relación o una enfermedad o una situación del alma emocional o mental o financiera. ¿Y qué hacemos? Oh, yo voy a orar por ti. Es una excusa, es una forma de salirse del el llamado de Dios, de ese llamado irrevocable, porque el Señor te pone a ti al lado de esa persona, porque tú tienes el poder que lo puede libertar de esa condición, de esa situación. Tú lo tienes. Y el Señor te trae una persona que, como el paralítico, puede ser que te esté pidiendo ayuda de forma incorrecta, pero tú tienes lo que necesita esa persona. Tú tienes el poder del Espíritu Santo, tú tienes el mensaje de salvación, tú tienes una experiencia. Y cada vez que activamos el poder del Espíritu Santo, se convierte en lo que hemos oído y hemos visto. Se convierte en un testimonio de vida, se convierte en algo parte de ti. Pedro y Juan no podían callar lo que el Señor había hecho en sus vidas, lo que el Señor les había dado, lo que ellos vivieron ese día de Pentecostés, todo ese mover del Espíritu Santo. No pueden callar, no pueden dejar de dar testimonio. Son imposible. Ni la cárcel, ni los latigazos, ni cualquier cosa que hicieron contra ellos los podía callar. Verso 18 entonces. No, vamos a seguir con el otro. El verso 23. Una vez que fueron puestos en libertad, porque los habían puesto presos, ellos se fueron con los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los hermanos, la familia de la fe, la iglesia, el grupo de conexión. Y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos se le habían dicho. Al oírlos, fíjense qué interesante es como oran. Todos juntos,
elevaron sus voces a Dios y dijeron, ¿saben cómo yo llamo o llamamos este tipo de oración? Este tipo de oración se llama oración concierto. Ustedes han escuchado un concierto. O sea, yo soy músico. Cuando joven estaba en en la escuela de música y después en la universidad estudié en el departamento de música, pero en la escuela, en mi high school, mi escuela secundaria, pertenecía a una banda. Yo tocaba el saxofón. Y cuando tocábamos todo, que cada uno de nosotros con nuestro instrumento tenía que hacer, era tocar la parte que estaba escrita y tenía que armonizar. O sea, lo más importante es que cuando habían tantos instrumentos diferentes, con diferentes tipos de sonidos, se oía una sola melodía, se oía una sola canción. Una de las cosas más difíciles que ustedes han oído escuchar es cómo nosotros logramos estar de acuerdo. Por lo regular, nosotros tenemos nuestra propia agenda. Como estamos en nuestro propio mundo egoísta, egocéntrico, individualista, se nos hace difícil orar en forma de concierto. Esa unanimidad del espíritu, que están todos audiblemente orando. Y esto es un reto, amado, amada, esto es un reto, porque eso es lo que está diciendo allí. Al oírlos todos juntos, elevaron sus voces a Dios y dijeron, soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo ungido Jesús, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad has determinado que sucediera. Antes de seguir en la oración, miren lo interesante de esta oración que nosotros llamamos la oración profética. ¿Por qué nosotros llamamos la oración profética? Porque cuando ellos comienzan a orar, ¿qué hacen ellos? Citan la palabra. Utilizan las escrituras. Todo lo que ellos están orando, tú, Padre, por medio del Espíritu Santo, dijiste en los labios de tu siervo David, y citan lo que el salmista David había dicho. Y utilizan la palabra y la aplican directamente a lo que está sucediendo desde el momento que Herodes y Poncio Pilato tomaron preso al Señor Jesús y lo llevaron por decreto soberano de Dios, porque Dios fue el que estableció que Jesucristo, su Hijo, iba a morir por nuestros pecados, iba a ser sentenciado, iba a ser crucificado. Entonces, la habilidad de tomar la palabra y moverla a un momento específico, eso es lo que se llama la oración intercesora profética. Porque cuando oramos en la palabra, cuando tomamos la palabra y la movemos a un momento específico, definido, a una situación de crisis, a unas circunstancias, esa palabra que fue la misma que hizo los cielos y la tierra, que separó la luz de las tinieblas, que cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz. Esa palabra tiene el poder creador, el poder de ordenar, de estructurar, de una manifestación de los ángeles, como habíamos estudiado antes. Y entonces ellos dicen, ahora, Señor, ahora. O sea, diga conmigo ahora. ¿Qué estás diciendo en tu situación? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Qué palabra tú has utilizado para que ahora en tu situación
esa palabra se convierte en rema. Ya no es logo, sino es rema, es poder, es palabra que se mueve en el espíritu y los ángeles la ponen por obra y el Espíritu Santo la utiliza para crear algo nuevo en tu situación y tus circunstancias. Pero fíjense cómo dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. O sea, en otras palabras, versículo 31, podríamos trasladarlo al capítulo 2, versos 1, 2, 3, 4, que es cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, el lugar tiembla, viento recio, fuego sobre sus cabezas y hablaron en lenguas. Vuelve y se repite una manifestación. Y ustedes dicen, pastor, pero eso fue ya en Hechos. No, les dije desde un principio que el libro de los Hechos es el libro del Espíritu Santo, es el manual del Espíritu Santo, es la instrucción de cómo el Espíritu Santo se mueve y cómo nosotros debemos orar y cómo nosotros debemos contar con el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, que es lo que damos ante situaciones. Aquí esto es un manual de instrucción a seguir. Para mí, esta oración es la oración que todos nosotros tenemos que estar haciendo ahora. Porque estamos viviendo un tiempo de oposición heavy duty, fuerte. Hay una oposición tenaz. Y lo que la iglesia ha hecho es encerrarse. Y en lugar de orar de esta manera, lo que hacen es disfrutar del tiempo encerrados en sus cuatro paredes, donde nadie los toca, nadie les dice nada, nadie los critica porque todos tenemos en común lo mismo. Y ahí es cómodo, ese ambiente es cómodo, qué bonito, qué bueno es estar juntos, qué chévere, porque no tenemos esa persecución que tuvieron ellos por causa de exponer el evangelio públicamente y quebrantar las ataduras del diablo, que no solamente fue en el paralítico, lo vamos a ver más adelante, en gente endemoniada, en enfermedades, o sea, una manifestación tras otra, que sí trajo una persecución. Ahora, imagínense usted, ellos comenzaron en un ambiente totalmente hostil, porque en donde predicaban el evangelio, habían dos mundos que se oponían tenazmente al evangelio de Jesucristo. Por un lado, el mundo religioso, todas las tradiciones religiosas de esos religiosos que controlaban la gente y que los quisieron mantener en oscuridad. Y por otro lado, el mundo pagano, de dioses, que el mismo rey se llamaba un dios. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener claro. Por eso la oración, viendo ese mundo allá afuera, tiene que ser una oración atrevida. Pero ellos no están pidiendo, Señor, elimínalos, sácalos, destruyelos. No, ellos están pidiendo cosas bien claras y bien definidas, que por eso yo digo, esa tiene que ser nuestra oración hoy, mañana y los días futuros. Cada vez que nos reunimos a orar, aquí tenemos un template, aquí tenemos un formato, aquí tenemos una referencia. Ahora, Señor, y concede a estos siervos tuyos, miren cómo se identifican, qué quieren ellos que el Señor les permita. Y uno da por sentado, mira, sí, claro, si el Señor quiere que prediques el evangelio. No, fíjense, del corazón de ellos, en unidad,
oración en concierto. Todos estaban verbalmente orando en la misma dirección. Había una unidad. Es la misma petición, es una petición. Aunque todos estaban orando, concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. ¿Has pedido eso al Señor? ¿Estás pidiendo eso al Señor ahora mismo? ¿Has estado orando de esa manera? Que puedas ahí en tu oficina, que puedas ahí en el aula de clase, que puedas ahí con tu familia, que puedas ahí con tus vecinos, proclamar su palabra sin ningún temor. Y le sigue añadiendo. O sea, primero dice concede y ahora dice extiende también tu mano. Extiende tu mano. O sea, pero imagínese a Dios extendiendo su mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Miren lo específico, cómo se ora. Si tú oras así, donde quiera que vayas, el Señor te va a abrir las puertas, vas a poder predicar, proclamar el Evangelio y su mano se va a extender para sanar a esa persona que vas a tener delante de ti, de cualquier mal, de cualquier dolencia, de cualquier situación. Y la manifestación de poder que viene después es una señal de que oraron correctamente, de que oraron conforme a la voluntad de Dios, que se mantuvieron en el mismo espíritu que estuvieron aquellos que estaban en el aposento alto, desde el capítulo 1 de Hechos y capítulo 2, porque la visión de la venida del Espíritu Santo no era otra cosa que proclamar el Evangelio y manifestar el poder de Dios. El reino, dijo el Señor Jesucristo, está en medio de ustedes. Si estas cosas están pasando es porque el reino de los cielos está con ustedes. No tengan temor, manada pequeña. Al Padre le ha placido entregaros el reino. Entonces, amados, esta es la estructura, la estrategia que el Señor nos entrega en este tiempo. Y eso es lo que tiene que ser la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no es tener un mensaje bonito y que todo el mundo se haga inspirado, simplemente para engordar su alma. La iglesia tiene que ser vanguardia de poder, que cuando sale de esas cuatro paredes, muchos se convierten, muchos son sanados, muchos son libertados, porque salen esos hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo, que han orado en esa dirección, pero que se ven a sí mismos. No ven a Pedro, se ven a ellos mismos. Aquí no estaba orando Pedro ni Juan, aquí estaban orando ellos, la congregación, el grupo en ese hogar. Estaban orando porque ellos se veían como los que iban a proclamar el evangelio, iban a ser los instrumentos de poder. Ahí estás tú. Padre, gracias por la palabra que nos acabas de entregar y el reto que nos acabas de dar. Oh Espíritu Santo, me uno a esa oración. Espíritu Santo, te pido que a cada uno de nosotros aquí cambies nuestra manera de pensar y cambie nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Que quitemos los ojos de nosotros y los pongamos en Jesús. Es el centro de nuestra vida y la razón de nuestra vida, el propósito de nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por ser tan paciente. Que dentro de nosotros que conoces nuestros pensamientos y nuestras emociones y esos constantes diálogos internos que tenemos con nosotros mismos, esa tanta queja,
Eso, tantas perturbaciones y temores y todos los problemas que estamos teniendo en nuestra vida, y tú pacientemente esperando que saquemos nuestra mirada de nosotros y la pongamos en Jesús, y la pongamos en aquellos que nos rodean, que necesitan lo que nosotros tenemos. Perdónanos por haberte tenido atado y no desatar el poder que tienes en nosotros para glorificar al Padre y proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Si rompo esa ceguera, rompo esa dureza del corazón y establezco que todos los que me están oyendo son parte de este movimiento, de este gran avivamiento, y pronto estaremos dando testimonio de tantos paralíticos que vas a poner delante de nosotros, emocionales, paralíticos, físicos, paralíticos en relaciones, en todas las áreas, siendo libertados por el poder del Espíritu de nosotros. Así lo establezco, dándote las gracias. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Así que